Gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí buscamos, antes de iniciar con Amadeo, lo que decía la canciller. La misma decía y señalaba que la reapertura de la frontera entre Haití y República Dominicana no debe ser objeto de negociaciones. Así que nosotros tenemos que abrir la frontera y hacer simplemente lo que quieran los haitianos. Bueno, señores, iniciamos con Amadeo. Amadeo, bienvenido al programa Sin Corte. Yo creo que es la primera vez que tú vienes, Amadeo. Ciertamente es la primera invitación que me hacen. Y eso es Ángel que te boicotea, porque él no está, como él no está aquí hoy, yo te invité. Amadeo, todo el mundo conoce, es un prestigioso abogado, tiene sus posiciones claras en torno a lo que pasa en el tema jurídico, tuvo una participación y creo que con planteamientos puntuales, lógicos, en torno al Código Penal, que no se llegó a aprobar, pero qué bueno que el presidente de la Cámara pues lo trajo a una vista pública, y Amadeo, que participó de lo que pasó en esa vista pública. Pero ¿cuáles son los puntos, Amadeo, para que los amables televidentes entiendan mejor el Código Penal? ¿Cuáles son los puntos que tú dices que hay que mejorar? Por ejemplo, ese proyecto de Código Penal, para el día que lo reintroduzcan nuevamente, ahí le faltan algunas figuras, como por ejemplo, tienen que definir mejor las sanciones por diversos delitos nuevos que vienen ahí. Ustedes recuerdan esa nueva sentencia del caso Odebrecht. ¿Qué dispuso esa sentencia del caso Odebrecht? Que precisamente el enriquecimiento ilícito no está definido en el código, pero no está definido en el código actual, en el viejo. Pero ya para el nuevo código, toda esa tipología de delitos que tienen que ver con la corrupción deben aprovechar y hacerle una mejor definición. Parte de eso es lo que yo he propuesto a los legisladores para que puedan adecuarlo. Por ejemplo, aquí uno le preguntará a muchas personas qué es la coalición de funcionarios, qué es la concusión, eso es una figura jurídica, qué es la estafa agravada contra el Estado. Eso se necesita ser definida porque la ley de lavado de activos en el acápite 11 establece cerca de 35 tipos de delitos que son precedentes para el lavado de activos, pero están descritos en la ley de lavado de activos, pero no están descritos en el nuevo Código Penal. Eso es parte de lo que le falta, pero también yo había hablado de que hay muchas figuras que no están contempladas, figuras inclusive de casos normales. Yo leí ese proyecto de arriba abajo, ahí no figura nada con los autorrobos. Y un autorrobo sucede a cada rato. Un comerciante envía a un empleado a depositar un dinero al banco y simula que lo atracaron. Y no lo atracaron nada, se robó los cuartos. Entonces, Y precisamente, autosecuestro también. exacto, el autosecuestro sí va a venir en ese proyecto, pero con una pena muy bajita. Pero cuando yo te hablo de que no tiene el autorrobo sucede todos los días. Una cajera en un supermercado, en un banco, se roba el dinero y no precisamente con la tipología que prevé el robo, porque ya esto es un robo asalariado, es una cosa, y el autorrobo también necesita ser definido. El tema que mencionas de los autosecuestros, en el código viejo no existe el autosecuestro. Usted se autosecuestra y usted no ha cometido nada. Usted simplemente cometió un chiste de mal gusto. Sí, y el dinero que se gasta en investigar, la policía, entonces eso se quedó como que nada pasó. O sea, en el nuevo proyecto sí lo van a contemplar, pero con una pena muy ínfima, una pena de 2 años de prisión por usted autosecuestrarse y pedirle a sus familiares un rescate. En Colombia y en México,
el que se pone a inventar autosecuestrándose, los jueces lo saludan con 15 años de prisión para que no joda más, para que no vuelva a hacerlo. Entonces, este código nuevo va a traer aumento de penas, va a traer delitos nuevos, cúmulo de penas. Entonces, sería saludable que para que la gente no invente con autosecuestrarse, también la sanción sea un poco más elevada. Este código, por ejemplo, define muchas tipologías, o no que la define, castiga muchas tipologías nuevas que tienen que ver con la corrupción. Casi la mayoría de 4 a 10 años de prisión. Aquí cualquier persona que intente, si aprueban el código, cualquier persona que intente sobornar a un funcionario para que le consigan un contrato, podrá incurrir en 10 años de prisión. Oiga, el que soborne al funcionario, porque anteriormente el que cometía cualquiera de esos delitos, eso no tenía ninguna sanción. Pero también cuando un funcionario le haga alguna diligencia a un particular para conseguirle un contrato de 4 a 10 años, pero también ese código va a traer el cúmulo de penas. Y el cúmulo de penas será que cuando juzguen a una persona por haber cometido un delito, pero dentro de ese delito cometió otros de manera recurrente, anteriormente solo lo condenaban por el delito mayor. Ahora el juez va a tener un papel ahí a la derecha y un lapicero y va a decir, te voy a imponer 5 años de prisión por este, 8 por este, 14 por este, 25 por este. Sí, como ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, si te encuentran culpable en 4 cargos, pues cada cargo de eso lleva una pena, una sanción. Exacto. Yo de hecho le digo a todos los televidentes de este programa que tanto el proyecto del Código Penal como el día que lo aprueben, pero preferiblemente el proyecto, localícenlo, pídanselo a César Cabrera para que lo lean, porque ese Código Penal, cuando lo aprueben, trae cerca de 80 delitos nuevos que anteriormente no son delitos. Eso también le deja dicho que usted va a caer preso sin saberlo, porque anteriormente usted entendía que no iba a pasar nada y cuando aprueben el código, entonces usted tiene 10 o 15 años en la cotilla. Y en la parte en la parte financiera, Amadeo, que tú que has trabajado ese tema de financieras que engañan a muchísima gente, estas nuevas modalidades de pirámide y de cosas así, ¿qué tiene el código en torno a esos delitos? Si lo aprueban, como es repetido, puede ser que se acabe con el relajo de las estafas. ¿Y a qué me voy a referir? El código viejo establece una pena máxima de 2 años de prisión por estafa. Ahora, con la aprobación, este código tiene pena de hasta 20 años de prisión por estafas. Y, por ejemplo, van a estar contempladas las estafas piramidales, las estafas colectivas. También cuando hay una multiplicidad de víctimas, que no precisamente es una estafa colectiva, según la definición del código. La cuestión es que un estafador que anteriormente se salía con las suyas, que podía estafar a una persona hasta con 100 millones de pesos y la pena máxima eran 2 años, cuando el código lo aprueben van a botar la llave con él y posiblemente deje de andar jodiendo en la calle. Porque cuando le apliquen el cúmulo de penas, imagínate que el delito principal tiene 20 años, si le agregan asociación de malhechores, tendría 20 años más, son 40. Y si le agregan a lo mejor violación a la ley del mercado de valores, cuya pena máxima son 10 años, ahí ya van por 50. Si le agregan alguna otra ley o la misma ley de lavado de activos que tiene pena de 20 años, es posible que esos estafadores, como por ejemplo Jairo González y 2 o 3 gente, no le vaya tan bien
si aprueban ese código. El país, por ejemplo, se quedó muy en la mente con el caso de Mantequilla. Pero, por ejemplo, a Mantequilla le fue bastante bien con todas las estafas que cometió, porque tenemos un código viejo, cuya pena máxima es de 2 años. Si a Mantequilla lo agarran con el código nuevo, salimos de Mantequilla. Entonces, ese código, el código que tenemos ahora realmente es un incentivo, vamos a decir, a que hagan todo este tipo de negocios delincuentes, porque yo conozco de un caso de una financiera que estafó a miles de personas con miles de millones de pesos, y si le aplican el código actual, probablemente 2 años, no digo yo, porque imagínate, tú vas a estafar por 100 millones, 200, 300 millones y va a pasar 2 años. Eso es lo que hace, incentivar a la gente a que quieran hacer esa locura, claro. Aparecen algunos dueños de esos dineros que no están dispuestos a dejar que eso pase, y eso ha sucedido. En los tribunales nosotros nos hemos encontrado con personas que te lo dicen en la cara y te dicen, pero yo por 30 millones yo le hago 2 años a cualquiera. O sea, es que el código se lo permite y los jueces a veces no pueden hacer más de lo que contiene la ley. Sí. Yo estuve participando en un caso, por ejemplo, de abuso de confianza, cuya pena máxima también es de 5 años. Y yo recuerdo que la imputada había engañado cerca de 50 personas y estando en el tribunal ella decía, magistrada, pero yo no sé por qué yo estoy aquí, porque yo no le puse una pistola a esa gente para que me trajeran los cuartos. Yo le metía un cuento y ellos se lo creían. Y sí, ellos me dieron los cuartos, pero yo no hice nada. Yo no lo ofendí, yo no lo agredí, yo no la obligué. No, lo que le robaste su patrimonio. Tú le robaste su patrimonio y su sudor. En ese caso, por ejemplo, recuerdo sí que los jueces del primer tribunal colegiado por lo menos le impusieron 5 años de prisión a ver si cogía escarmiento y sabía que no fue que ella no hizo nada, ella cometió abuso de confianza y se robó los cuartos. Que eso se estaba convirtiendo en un relajo. Otra cosa también que te digo, durante mucho tiempo vamos a seguir hablando de la pandemia, pero fue que en la pandemia se desarrollaron estructuras criminales a través de las redes y de las plataformas digitales, como es el tema de las criptomonedas. Entre 2020, 2021 y finales del 2022, las estafas financieras, te puedo decir que superan cerca de los 30 millones de dólares, inclusive manejando con una ley vieja. ¿Y por qué yo digo 30 millones de dólares? El Ministerio Público acaba de presentar acusación solamente contra Jairo González por 16 millones de dólares. Ahí está la mitad de los 30 que yo le digo, nada más faltan 14. Pero cuando yo le menciono las estafas con criptomonedas que recientemente se destaparon en San Cristóbal, ahí también hay estafas que superan los 10 millones de dólares. Con una estructura inclusive muy simple. ¿Por qué es que nosotros somos tan vulnerables como para este tipo de propaganda de que nos va a hacer rico de la noche a la mañana? Eso no existe. Esos proyectos que le presentan como la panacea, nunca creen eso. Asesórese de un abogado, porque ¿tú sabes lo difícil que es ahorrar dinero para que un elemento venga a quitarle su patrimonio? Y más gente en avanzada edad que vive en el caso de las financieras y de los casos inmobiliarios, donde estafan a ciudadanos que ahorran dinero toda una vida para comprar un inmueble y entonces usted se los robe.
¿Eso qué va a pasar con...? Ahora hay un caso que ha sonado mucho en la justicia de un ingeniero que estafó a muchísimas personas, muchísimos compradores. A él le va a tocar el código viejo, ¿no? Te voy a hablar ahora sobre eso, pero por ejemplo con el tema de las criptomonedas y esas estafas que pasaron, hay gente que no le vale que lo aconsejen, porque el estafador tiene más labia, tiene más arte para envolverte. Yo conozco personas, por ejemplo, que entregaron 100 millones de pesos para falsas compras de criptomonedas, y por más que yo le decía a la persona no se lo entregue, no se lo entregue, Se lo entregaron. se lo entregaron. El estafador tenía más poder de convencimiento. Otra persona también entregó $800,000. Eso equivale a 48 millones de pesos. Por más que dije no se lo entregue, no se lo entregue, no se lo entregue, Se lo entregó. se lo entregó. Entonces, ahora también cambiándote de tema con el tema de las estafas inmobiliarias, ese tema es bastante amplio, pero la mayoría de los problemas de las estafas inmobiliarias se da en que las personas se resisten a contratar a un abogado que lo asesore. Usted, por ejemplo, busca un abogado. Usted quiere comprar un apartamento en Lo que planos. pasa es que, Amadeo, a veces aquí hay abogados que hay que buscar un abogado para defenderse de ese abogado. Sí, sí, sí. Porque aquí hay muchos abogados traviesos también. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, no te puedo negar, aquí hay abogados que son delincuentes. Hay abogados también que se envuelven con el estafador para buscar una comisión. No, hay abogados que venden el caso. Te venden a ti, al cliente, con la persona, es decir, venden la víctima al victimario y ellos se quedan con parte del negocio. Sí, sí, eso puede suceder y ha sucedido. Lo que sucede, imagínate que hay 73,000 abogados en el país. Básicamente, a lo mejor 50 sinvergüenzas hay en el sistema. Esos 50 sinvergüenzas hacen más ruido que 72,950. Entonces, pero al final de cuentas, si una persona se busca, aquí hay muchos abogados serios, se busca un abogado antes de comprar un inmueble, antes de comenzar a hacerle transferencias al propio Emmanuel Rivera Ledesma, pero también a muchísimos. Ese abogado le va a decir, mira, yo necesito verificar con una certificación de estatus jurídico de ese inmueble. Yo necesito que un agrimensor haga una localización de posesión. Yo necesito revisar el contrato con el cual te van a vender el inmueble, muchas veces en plano. La mayoría de los contratos de venta de apartamentos en plano, todos son contratos abusivos. Solamente cuando un abogado interviene es que ese contrato comienzan a mejorarlo. Usted compra, usted por ejemplo... ¿Cuáles son las partes abusivas, Amadeo, para orientarlo un poco? Pero dentro de la cantidad de cláusulas abusivas, por ejemplo, tú tienes que dar un inicial, te ponen algunas fechas, a veces cercanas, pero el apartamento está en planos. Pero dentro de esas mismas cláusulas, si tú te atrasas, ya tú pierdes el dinero que has entregado. Si por una causa cualquiera que le puede suceder, tú te atrasas en el compromiso que has asumido, en ese contrato tú tienes cláusula en donde tú, de manera resarcitoria, entre comillas, el dinero que tú pagaste, tú se lo entregas al ingeniero como indemnización. O sea, todo eso son abusos que no deben suceder. Si una persona va a comprar un apartamento, voy a poner un número, valorado en 10 millones de pesos, y ha pagado 6 o 7 millones de pesos, pero no pudo completar el pago. Eso lo que hay que hacer es coordinar con el ingeniero para poner a venderlo y que me devuelvan mi cuarto. O que el ingeniero me devuelva mi cuarto si yo no lo pagué, o que él se
se beneficie de una compensación, pero yo no tengo por qué perder 7 millones de pesos simplemente porque me atrasé. Pero también las estafas inmobiliarias, eso es muy amplio. Yo le pregunto a todo el que está viendo este programa, ¿cuál persona ha comprado un apartamento y luego de haberlo recibido lo ha medido? O sea, hice una pausa, como dicen, se fue la luz. Sí, Nadie. nadie mide, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Yo he participado en casos donde usted compra un apartamento, me voy a imaginar un metraje de 250 metros, pero en realidad usted recibe 220 metros. Esos 30 metros simplemente se esfumaron, se desaparecieron, pero como usted ni siquiera lo midió, usted no quiso pagarle a un agrimensor, no quiso pagarle a un abogado, el ingeniero, si la torre tiene 20 apartamentos, a cada apartamento le va robando de a 30 metros, entonces siga calculando todo lo que con todo lo que el ingeniero se quedó. Pero de igual modo, a veces te entregan parqueos que ni siquiera caben 2 vehículos para que tú te puedas desmontar de tu vehículo. Sí. Entonces, todo eso tiene prohibiciones en obras públicas, en el ayuntamiento. Tiene un metraje, creo que son 12.5 que debe de tener cada parqueo. Exacto, de largo. Entonces, son muchas las estafas en materia inmobiliaria cuando usted no busca un abogado. Hay ingenieros, por ejemplo, que van a construir una torre y lo primero que buscan es un préstamo con el solar, a veces un préstamo bancario, pero también un préstamo en la calle, un préstamo también asesino. Y cuando usted viene y paga por el apartamento, la torre en construcción, a lo mejor usted inclusive termina de saldar el apartamento, pero el ingeniero tiene el solar hipotecado a veces hasta con 3 acreedores. Al final usted no ha comprado nada, pero fue porque usted no se asesoró con un abogado que le haya verificado esa documentación y le haya advertido sobre la situación. Sí, también aquí hay gente, por ejemplo, yo le digo al que me pide cualquier consejo en términos inmobiliarios, es que busque referencia de quién está construyendo. Porque aunque en un momento dado una persona se puede pero aquí hay constructores que ya tienen un nombre hecho y que no ponen en juego su prestigio y su marca. Probablemente usted pague quizá un poco más, pero usted está recibiendo calidad y garantía. Aquí hay constructores que si tú quieres tu dinero en la ventana de la construcción, te lo devuelven de una vez sin pregunta. ¿Tú quieres dinero? Tómalo. Pero son gente que tienen solvencia económica y moral, que es lo que no sucede cuando estos casos van a la justicia. Sí, es porque esas dos condiciones no aparecen. Te puedo seguir agregando que aquí hay cantidades de gente haciéndose pasar por ingenieros. Solamente basta con en un solar poner un letrero, aquí se va a construir la torre Renata 14, y una persona que a veces no ha hecho ni el 8º curso, como conozco yo gente, se hace pasar por ingeniero, pero el que va a comprar ni siquiera averigua si es ingeniero, si es médico, si es nada, si es delincuente, si es bandido, no averigua nada. Y basta con llamar al CODI, a ir al CODI a ver si... Claro, es buscar la referencia. Por ejemplo, ¿qué tú has construido? Déjame ver lo que tú has construido y verificar a ver si eso quedó bien, si hablar con algunos dueños si es posible, cómo le quedó la constructora. Buscar información, no invierta su dinero a lo loco. Exacto. En el caso de Emmanuel Rivera Ledesma, si esos afectados no hubiesen tenido la
la asistencia de la Procuraduría General de la República, pero si ellos no hubiesen llamado la atención en Nueva York, posiblemente estuvieran estafados, dando tumbos en la justicia, porque precisamente esas leyes viejas que nosotros tenemos no lo hubiesen ayudado. Ahora en el sometimiento que le hizo la Dirección de Persecución, a él inclusive le pusieron lavado de activos proveniente de infracciones graves, como es el enriquecimiento ilícito, la estafa, asociación de malhechores, para poder tener un expediente robusto. No, eso quiere decir que se va a chupar sus buenos años si lo encuentran culpable. Amadeo, vamos a hacer nuestra segunda pausa y retornamos en breve.